95.1 y el 95.6. Hoy estamos con una baja sensible en el equipo porque nuestra admirada, nuestra querida Sabina Pons anda por tierras andaluzas atendiendo a su vocación más profunda, y entonces lo que tenemos hoy es a un par de invitados y un tema muy interesante. Tenemos con nosotros a Román Peñavalls. Buenas tardes, Román. Buenas tardes. Y a Gabriel Bertotti. Buenas tardes, Gabriel. Buenas tardes. Muchas gracias por venir, por atender a la invitación de Es Radio. Y el motivo que nos convoca aquí es, aparte de gozar de la compañía y de la conversación de Román y de Gabriel, es que el pasado jueves se presentó con gran éxito de pública y de crítica la novela Luna Negra de Gabriel Bertotti en la editorial Sloper, que dirige Román Piña con guante de seda y mano de hierro. Y bueno, pues vamos a... evidentemente un nuevo libro de Gabriel Bertotti, la escena literaria balear es un acontecimiento. Y bueno, vamos a hablar un poco de Luna Negra y lo que podemos encontrar, lo que el lector puede encontrar en esta novela. Quiero empezar por Román. O sea, ¿cómo es la aventura de publicar un libro que en realidad ya estuvo publicado hace unos años? Qué puntería de pregunta, qué pregunta tan acertada, porque das en el clavo de la situación de los últimos minutos y horas o días. Ante la tesitura de venir hoy aquí a hablar de Luna Negra, de Gabriel Bertotti, podemos confesar a la audiencia que he tenido que convencerle, él no quería venir. Él no quería venir, ¿no? Quería venir. Sí, porque él es una persona que vive una vida retirada del mundo al ruido, entregado al piano y a la literatura. Exacto, y no quiere venir principalmente porque no quiere que le lean las novelas, lo que escribe, no quiere vender los libros que yo le publico, boicotea a su propio editor. Entonces estoy aquí yo pues para hacer todos los malabarismos posibles para que esto no ocurra. Sí ocurra que él esté aquí hoy para hablar muy bien y vender algún libro que otro a la audiencia. Todo eso está muy bien, Román, pero la pregunta original era ¿cómo es el proceso por el cual un libro que ya había visto la luz hace unos años vuelve a salir, en este caso, a través de Sloper? ¿De verdad me habías preguntado esto? De verdad, sí, de verdad, de la buena. No había pillado la pregunta entonces. Bueno, pues el proceso es el siguiente. Hay un libro agotado, un libro ya que tiene muchos años, un libro que no se encuentra, y un autor que reconoce a su editor de 2 libros anteriores, Pasar el rato y Historias de Los Ángeles, que este es su libro favorito. Le hace más ilusión a Gabriel Bertotti rescatar esta novela de hace 14 años que incluso sacar del cajón algunos inéditos. Por tanto, yo encantado de complacer a Gabriel y dejar esos inéditos para otro momento, para que no quede tan aplazada esa misión de rescatar una gran novela, la que yo me he atrevido a llamar su obra maestra. Gabriel, ¿cómo has vivido tú este proceso? A mí lo que me gustaría preguntarte, Román, es, acabas de decir que una de los impulsos para editarla era que era de mis obras preferidas, pero no has dicho si la habías leído antes de publicarla y si en caso de haberla leído te había gustado. Tú sabes que yo nunca leo los libros que publico. Religiosamente. Los publico por razones que no tienen nada que ver con una lectura mía previa. Ni con la calidad literaria. O sea, a mí si me gusta el título, ya lo publico. O sea, todo es alguna criba, algún filtro hay que tener. Entonces, ante la inmensidad de manuscritos y propuestas que llegan a la editorial, pues yo por la empatía con el título ya me vale. Pero bueno, Gabriel, es un proceso que no es habitual, que 15 años después darle una segunda oportunidad a una obra. O sea, ¿cuál es esa situación en la cual tú dices, ahora yo quiero volver a darle un empujón a Luna Negra con una nueva versión, una nueva edición, en vez de centrarme en algo nuevo? Sí. ¿Por dónde podría empezar? Román dijo que posiblemente sea de lo que yo he escrito que más me ha gustado, pero más que el que más me ha gustado ha sido lo que más me importó escribir en el momento que lo estaba escribiendo, porque
transcribe momentos que yo estaba viviendo también y que de alguna manera he querido recuperar. Pero la razón principal es porque me gustó la foto que va a ir en portada, que va en portada. Es una foto que tiene una historia bastante impresionante, porque cuando el lector se acerque y a las librerías parmesanas o mallorquinas y encuentre Luna Negra, verá a Gabriel descamisado junto a unos amigos corriendo por lo que parece ser un parque urbano y según tú mismo me has contado, estabais huyendo de un tiroteo. Sí, bueno, la palabra clave es descamisados, Sí. porque es en el verano austral, era el 3 de diciembre del año 88, que se produjo uno de los levantamientos militares para intentar frenar los juicios a las juntas militares, que en este caso presentaban una novedad porque desde Nuremberg se habían juzgado a los que daban las órdenes, no a los que las obedecían, recurriendo a la obediencia debida. En este caso, la obediencia debida no era justificante de exhibición de juicios. Entonces los cargos subalternos, que en este caso eran comandos, se levantaron contra el gobierno para presionarlo de frenar ese tipo de juicios. Casualmente hoy se cumplen 50 años del golpe militar, cívico-militar, que dio origen a lo que se denominó kafkianamente el proceso. Y en este caso teníamos 25 años y fuimos al comando militar, que había sido tomado por estos insurrectos que se hacían llamar a sí mismos carapintadas, porque eran comandos de la guerra de Malvinas, de operaciones especiales que tenían la cara camuflada, pintada, y por eso se los llamaba carapintadas. Y empezó el tiroteo, disparaban desde el cuartel, francotiradores desde los árboles y nosotros en el medio que recibíamos las balaceras. Y un fotógrafo famoso argentino, Eduardo Longoni, fue el que tomó esa foto que apareció en una exposición y me comentaron y al final terminó, después de muchos años, en la portada del libro. Es una foto donde irradias un tipo de masculinidad primitiva que hoy en día es rarísima y que realmente es una cosa extraordinaria. O sea, lo joven, lo guapo que eras. Es una cosa extraordinaria. Luego, te quiero, antes te lo he dicho de broma, pero esto va a suceder. En uno de los dos prólogos, el que está firmado por Dante Rivolsi, se dice que el estilo del libro es algo así como si, eliminando el exceso de comas, voy a leer exactamente lo que dice. El editor de Sloper, Roman Pyle, decidió rescatar el texto de la novela a cambio de que se le permitiera eliminar el exceso de comas que Bertotti atribuía a la influencia de Thelonious Monk en su prosa. Claro, Gabriel Bertotti es un enorme aficionado del jazz, una persona con un conocimiento de la historia musical enciclopédico, y compartimos el amor por el piano de jazz. ¿Y cómo es eso de que las comas, nos referimos a ese estilo abrupto de Monk, esa especie como de continuo entrar a destiempo de Monk, ¿no? Sí, es que esta novela fue escrita como si fuera, se escribió una primera versión que era como la partitura, y lo que terminó siendo publicado como Luna Negra fue la improvisación que yo hice, la interpretación sobre esa partitura. Tenía el texto de esa primera versión y sobre ese texto volviste a escribir, ¿sí? Improvisaba sobre el teclado. En ese momento era una máquina de escribir eléctrica que era como un avance a la manera monkiana, y las comas no eran gramaticalmente correctas, su ubicación funcionaban según mi oído musical y una lectura en voz alta, y esa entrada como abrupta. Entonces daba, así como para mucha gente cuando tocaba Monk parecía un tipo que no sabía tocar el piano, para un fundamentalista gramatical esto fue escrito por una persona que no sabía escribir las comas. Yo no quiero decir que mi editor sea un fundamentalista gramatical, pero la condición sine qua non fue que le permitiera a él colocar las comas gramaticalmente. ¿Y realmente Román quitó algunas comas? Hizo una masacre ¿Es verdad? de comas. Cientos.
cientos. Pasó de ser una partitura interpretada por Thelonious Monk a una interpretada por George Shearing, por ejemplo. Empezó a tener un swing más convencional, Sí, ¿no? más convencional. Es que es la lucha, claro, la lucha de él por... Yo quería obstinato. Y, ¿sabes? La anécdota solamente hubo una sesión en la cual tocaron juntos Miles Davis y Thelonious Monk, y Miles Davis dijo que nunca más iba a tocar con Thelonious Monk, porque tocaras lo que tocaras sonaba Monk, ¿no? Es una cosa... Además, porque era muy grandote, como para llevarle la contra. Sí, ¿no? Él era muy buen boxeador, pero Thelonious Monk le sacaba 2 cabezas, por lo menos. Sí, Siempre sí. decía eso también. Y tiene ese estilo abrupto, pero Ah. que es una cosa que nadie más ha vuelto, es imposible de imitar, nadie más puede hacerlo, y si alguien más lo intenta hacer, pues suena a que está intentando imitar a Thelonious Monk. Sí. Es lo único que suena, es lo único que puedes conseguir. Mira, está intentando imitar a Thelonious Monk, pero no Que tiene... la palabra es esa, abrupto, Ujú. porque parece que fuera, se interrumpiera y pasara a otra cosa y todo ese tipo de cosas. Bueno, yo intenté hacerlo. Mm. Bueno, intenté, me di cuenta luego, porque cuando vas improvisando, tú como gran músico que eres, Mm. estás en otra cosa, no estás pensando. Igual cuando escuchas la grabación dices, coño, pero mientras que lo estás haciendo no estás pensando en lo que estás Y haciendo. muchas veces la música o la prosa te lleva a sitios que no... Claro. Que no... Tú me comentabas que, por ejemplo, tú escribes con música. Depende de qué música y depende... Es que es algo que a mí me fascina. O sea, yo siempre que conozco a alguien que escribe, siempre le pregunto cuál es tu rutina. ¿Escribes por la mañana? ¿Escribes por la noche? ¿Escribes a mano? ¿Escribes con ordenador? ¿Escribes con qué tipo de letra? ¿Escribes a doble espacio? ¿Escribes borracho? ¿Escribes de resaca? ¿Escribes mientras rezas? A ver, en mi caso, escribir es corregir. Ujú. Generalmente en la segunda versión o en la corrección de lo que se escribió al principio es donde se me aparece la obra, o voy intuyendo por dónde ir, o descubro lo que está entre las grietas, lo que sale de esas interrupciones abruptas. Entonces, si estoy escribiendo la primera versión, me da igual que haya música, ruido, tal, pero cuando me siento a escribir en serio, que es cuando corrijo el texto y lo reescribo, ahí sí necesito silencio y cerrar la puerta. Es que eso yo lo entiendo, porque por ejemplo, a mí me afecta muchísimo el sentido rítmico. Yo Claro. no puedo percibir bien el ritmo de la prosa si tengo a alguien haciendo un 2 3 4 un 2 3 4 un 2 3 4 en mi oído. ¿No? Digo, a ver, un momentito, son como dos, pero eso me pasa a mí porque yo tengo una obsesión con el ritmo. Que la gente muchas veces el ritmo de la prosa no le da tanta importancia, ¿no? Y en mi investigación hay mucha más gente que escribe con música que sin música. No, yo no puedo escribir con música. ¿Tú, Román, escribes con música? No, Tú también necesitas silencio. sí. Yo necesito, además del silencio, aislamiento. Sentir que estoy separado. Tiene que, bueno, lo que decía Stephen King en su libro sobre la escritura. Cerrar la puerta es fundamental. Esa sensación, cerré y estoy de este lado y todo lo demás está del otro lado de la puerta, es fundamental. Ahora bien, si no se dan las condiciones, si hay que escribir de otra manera, incluso con lápiz se escribe. No. No tendría problema, pero si puedo optar, prefiero eso, el aislamiento y el silencio. Mm. Hay un conocido escritor mallorquín que antes de ponerse a escribir, siempre de manera religiosa, pone Like a Rolling Stone de Bob Dylan. No voy a decir el nombre, creo que todos lo sabemos. No, yo no. Se sienta, abre el ordenador, pone Like a Rolling Stone, eso le deja en el sitio donde tiene que estar y a partir de ahí empieza a escribir. Lo que sea un artículo, o sea un poema, o sea, utiliza una canción fetiche. Parece que lo conoces muy bien. Lo conocemos todos. Igual es como un secreto íntimo, tampoco quiero revelarlo. No, yo hago como un precalentamiento. A mí lo que me va bien es leer antes. Mm. Me va bien sentarme y leer un rato. O muchas veces no planifico que voy a escribir, me pongo a leer algo y me... Uf, sí. Y cuando tú dices que Luna Negra es tu obra en la cual... o sea, ¿tú crees que Luna Negra es donde más has encontrado tu voz? ¿Donde más has encontrado tu poder como hombre de letras? A ver, hombre de letras. Uno tiene que ser consciente de sus poderes y sus límites. Y todos tenemos límites y todos tenemos poderes. Cada uno tiene su superpoder.
creo que donde más lejos llegué a nivel estilística del el estilismo de la prosa, sí, Mm. específicamente en la tercera parte. Y a partir de ahí era o el silencio o recular. Antes, cuando hablamos de la presentación, a la cual yo no pude acudir porque tenía compromisos ineludibles, eh, me habéis contado que el tema del estilo estuvo muy presente en la discusión del libro, en la presentación, y me gustaría que abundaras sobre lo que hemos hablado antes mientras preparábamos el programa, sobre la cuestión del estilo. Bueno, antes de hablar del estilo, quiero decir que el libro es muy llevadero de leer. Mm. Tampoco hay que ser un gran experimentado, es simplemente tener una determinada sensibilidad y dejarse llevar por el argumento y los personajes que tienen un poder y un contenido muy poderoso. Todos aquellos que les gusten la literatura de trama o de argumentos se verán satisfechos y no se sentirán en ningún momento perdidos ni desorientados con la lectura. Los personajes son entrañables y son muy cariñosos y muy educados y sin ningún problema los guiarán por todos los vericuetos estilísticos y temáticos del libro. Dicho lo cual, Dicho lo cual, a ver, la presentación tuve el honor de ser presentado por Abilio Esteves, que además se tomó el trabajo de escribir un texto de 3 páginas que me encantó, no porque hablara del libro o de mí, sino porque hablaba de lo que para mí es fundamental en toda obra artística, que es el estilo. Cuando hablan de autoficción, creo que la única verdadera manera de autoficción es el estilo es el autor. Y la diferencia entre estilo y contenido, entre forma y es falaz, son lo mismo. Es más, el único contenido que puede tener una obra literaria es el estilo. Como hablábamos antes de venir aquí, el detalle, la estructura de las que hablaba Nabokov, sin ellos se cae la obra. Es más importante que todas las peripecias que uno pueda encontrar, que pasan a ser anecdóticas. Lo que queda en la memoria es el color de los zapatos o el movimiento de la persiana del que tú hablabas. hay aquella famosa cita de Bukowski, ¿no? Que dice, es mejor hacer algo con estilo, trascendente, que hacer algo sin estilo, y hacer algo peligroso con estilo es lo que yo llamo arte, Claro. ¿no? Es una cosa que hacer algo peligroso con estilo es lo que yo llamo arte. Sí, algo que no sea para Patel de Bourgeois, que sea para... A ver, es que la única posibilidad que tengas una transformación por medio del arte es por medio del estilo. Es como una revelación, te tiene que llevar a un lugar que no esperabas que pudiera existir en tu mente o en tu corazón, y solo te puede llevar el ritmo, la conjugación y el río, el fluir de las palabras y de la belleza en el uso de las palabras. La belleza no como cualidad puramente estética, sino como la pensaban los griegos también, ¿no? Esa confluencia entre la verdad y la bondad, esa es la belleza, y solo se puede lograr en una obra literaria por medio del estilo. Mm. Es lo que hablamos también de Flaubert. La trascendencia que ha tenido en el arte narrativo no es por sus argumentos. Sí, ¿Sí, no? una señora que se enamora de un médico rural y se acaba cansando. Sí, que sueños de una especie de Quijota burguesa. Sí. Pero, ¿qué es lo que recuerda Nabokov por sobre todas las cosas, poniendo como ejemplo del estilo de Flaubert en Madame Bovary? El peinado. No, la sangre negra, Ah, también el habla, vómito negro, en algún momento habla también del peinado. el vómito negro Sí, y ¿no? tal. Sí, o Sí. los horarios del tren del día que Sí. se suicidó Ana Karenina en Tolstoy. Sí. Son ese tipo de detalles. O si uno lee Nin, la novela. Pnin, de Nabokov. Es divertidísimo. Claro, pero ¿de qué trata? Sí, de un profesor Que va a vivir a la casa de otro profesor y que viaja en tren. y que es un incompetente para las cosas de la vida, exacto. No hay nada más. Sí. Y nada menos. Sí. Y para el que quiera una idea más o menos temática de qué es lo que va a encontrar, qué tipo de trama va a encontrar, sin hacer mucho spoiler, sin hacer más o menos... A ver, yo no creo en los spoilers. Uh-huh. A mí me molesta mucho el tema de los spoilers. Ajá. No hay ningún problema en contar de qué trata una obra y cómo termina, porque no es lo importante. Lo importante es ir a ver la película o leer el libro. Lo importante es
el estilo en el que fue escrito el libro o la manera en que fue filmada la película. Bueno, esta semana ha habido todo el revuelo. Santiago Segura está por todas partes, en todas las tertulias, en todos los programas de televisión y de radio, quejándose que a la gente le ha hecho spoilers de la película, porque todo el mundo le ha estado escribiendo en las críticas qué famosos hacían cameos en su película, y él dice que esto arruina la experiencia del espectador, porque él quería que, por ejemplo, aparece Mariano Rajoy, que él quería que Mariano Rajoy fuera una sorpresa para el espectador. De, ostras, ¿qué hace aquí Rajoy? Y resulta que todo el mundo ya va a la sala esperando que salga Lo que Mariano pasa es Rajoy. que esa es una expectativa creyendo que su obra es un instante cuántico, que se reinicia con cada espectador que la va a ver. Ahí tendría sentido, pero basta que vaya un espectador para que vea una obra, para que todo el resto de gente que no la fue a ver sepa de qué trata. Lo mismo que basta un lector de cualquier libro que lo cuente para que todo el mundo sepa de qué va la cosa. O sea, no hay un contrato de silencio. Por eso es tan importante el estilo, porque si a ti te cuentan de qué va un libro, ¿para qué coño lo vas a leer? Si ya sabes de qué va. Si lo lees es porque hay algo más allá de aquello de lo que trata el libro que hace que te atrae y que lo quieras leer. Es que al final el buen aficionado a la literatura es el que... Borges decía que solo existe en la relectura, ¿no? Pero, claro, eso sería imposible. O sea, que tú te sabes de memoria el libro, claro. tú sabes de memoria. Pero lo mismo pasa con la música. Volver a sumergirte ahí. ¿Cuántas veces escuchaste cualquier disco de Bill Evans? Exacto. Y cada vez que lo vas a escuchar, flipas. Y no solo eso, sino que descubres una nueva cosa. O sea, las obras fundamentadas en el estilo, y espero que la mía sea una de ellas, envejecen o maduran al mismo tiempo que el lector. No eres tú el mismo que leyó El Quijote cuando tenía 15 años que el que lo lea a los 60 o a los 50 y pico. Y no es el mismo libro. Se produce como un hecho mágico que el libro ha madurado contigo y descubres cosas del libro que no habías descubierto en otro momento. Y, por ejemplo, dado que esta es la segunda vez que Luna Negra es editada, ya no digo tu experiencia, sino el libro. ¿En qué ha cambiado el libro en estos 15 años? Desde que apareció por primera vez hasta que ahora ha vuelto a aparecer. ¿Qué ha hecho? ¿Cómo ha envejecido? A ver, envejecido no ha envejecido. No, sigue fresco y lozano. Sigue lozano. Es más, es casi una especie de experiencia terapéutica leer el libro, porque cada vez que lo lees te sientes más joven, rejuveneces. Llegas cansado, llegas agotado y sales de él fresco como una lechuga. Es como una ducha en el mejor momento del día. El editor está contento. Sí, es como... Te sientes solo, te sientes deprimido. La lechuga siempre viene bien. Todo es oscuro, Sienta muy bien, todo es tristeza, y de pronto este libro es como una caricia al alma. Pues eso. Johann Sebastian Bertotti. El hombre gaviota. Es una experiencia. Tú, por ejemplo, Román, ¿cómo llevas tus libros antiguos? ¿De vez en cuando los vuelves a abrir o los vuelves a ojear? Yo, para no cambiar de tema, a ver, en Luna Negra hemos hablado de que hay un personaje que sale en la portada, en medio de la foto, descamisado, corriendo, pero hay un par de personas más que yo te pregunto, Gabriel, si también son personajes de la novela. Algunos que están en la portada, además de... Lo de la portada no. Sí. Bueno, el único que era personaje de la novela, que era uno de los personajes fundamentales, el fotógrafo, cuando la reveló, lo cortó. ¿Oh, no? Los tres personajes principales son el narigón, Vega y el mono. Y el que falta es el mono, que existe realmente y se llama el mono. Y estaba en la foto. Y es uno de mis grandes amigos. Y cuando hizo claro, era bastante más grande el encuadre y lo cortó, y esa foto que pasó a la posteridad... Ya no está el mono. No está el mono. Entonces... ¿No sería un tal Germán Burgos? No. Aquel Burgos, el mono que... Germán, el mono Burgos, claro. Que jugó en el de Mallorca, ¿no? Sí, que era arquero de River. Sí. A pesar de que me caiga simpático el mono Burgos, la respuesta es no. No. Este era el famoso mono minervino. ¿Cómo nos darías una pincelada del personaje femenino? El único personaje femenino de la novela, llamada Eva. Bueno, como su nombre lo indica, Eva implica todo lo que implica el nombre Eva.
pero al mismo tiempo también es la otra cara de Eva, la Eva oscura, la Eva de la noche, Lilith. Y es también como una reivindicación de la reina de la noche, de la flauta mágica de Mozart. Esto está alejando lectores. O No, no, o no. no lo creo, porque, A ver, yo creo que la oferta editorial ya está llena de tramas de mujeres empoderadas y de mujeres divorciadas y de mujeres que se encuentran a sí mismas Maltratadas. y de libros de romanos. Ya, eso yo, si escuchara esto, diría, ostras, este es un libro al que quiero acercarme, justamente. pues Eva es el personaje más importante de la novela. Para mí. Y la tercera parte directamente pasa por ella entera, sus avatares. Y claro, es muy joven, es una chica muy joven y de pronto entra en un territorio de fantasmas. Vuelve a una Argentina que está poblada por fantasmas. Fantasmas que justamente hoy cumplen 50 años. ¿Es cierto? ¿Eso cumplen 50 años del levantamiento militar? Más que levantamiento, del golpe militar. Que más correctamente sería decir golpe cívico-militar, apoyado por lo menos la mitad de la población y que actualmente son los que votaron al presidente actual, que están dudando de lo que realmente ha sucedido y sorprendiendo a las personas como yo y como Eva. Bueno, pues se nos acaba el tiempo, porque esto funciona un poco como las discotecas cuando te encienden la luz. Cuando Juan nos pone la música es que nos tenemos que ir despidiendo. Recomendamos Luna Negra de Gabriel Bertotti en la editorial Sloper, una de las novelas más importantes del año seguramente en Mallorca. Muchas gracias, Gabriel, por haberte acercado de radio. Gracias a ti, Octavio. Muchas gracias, Román. Sabes Gracias. que esta es tu casa. Y bueno, nosotros estaremos aquí la semana que viene con Sabina Pons de vuelta. Y hasta entonces, como siempre, recordad que la situación, que el caos es absoluto y la situación óptima.